Buenas noches, chicos del primer año, tercera sesión de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía UNE. La cátedra que vamos a desarrollar este año conmigo tiene como nombre Bases Biológicas del Comportamiento. Yo soy la profesora Milva Cardoso, soy licenciada en nutrición y estaré trabajando con ustedes a lo largo de este año. Bienvenidos y éxitos. Esta manera virtual esperemos que en algún momento se haga presencial para poder estar mejor, vamos a decir, pero de igual manera vamos a sacar partido de todas las herramientas tecnológicas para poder seguir adelante. Yo haré una pequeña introducción de lo que es biología. La unidad 1 en concreto es la que ya habíamos mandado como tarea, ¿verdad? Y solo decirles que la cátedra o la materia biología es bastante complicada y compleja, así es que pido por favor vasta lectura, o sea, mucha lectura en lo que va del año, ¿verdad? Porque es bastante amplio. Y éxitos, ¿verdad? Éxitos para el año. ¿Por qué estudiar biología? Para conocernos mejor a nosotros mismos y conocer el mundo en donde vivimos. Biología, definición, ciencia que estudia los seres vivos, que viene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. ¿Cuál es el objeto del estudio de la biología? Principalmente los seres vivos. Pero estamos en mutua relación con un no vivo, o sea, un ser, un no ser, un inanimado, ¿verdad? Entonces, esa relación se tiene dentro de la biología o se estudia. La biología estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos, así como su estructura, su función, evolución, crecimiento y relaciones con el medio. A partir de ahí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es la vida? Es la cualidad que distingue a un ser vital funcional de un cuerpo inerte. Entonces acá nosotros tenemos esta diferencia, ¿verdad? En donde decimos que somos seres vivos, porque somos seres vitales y funcionales, a diferencia de este cuerpo inerte. ¿Qué es cualidad? Es el resultado de las increíbles y complejas interacciones ordenadas entre moléculas no vivas. A partir de ahí tenemos niveles de organización de la materia en los seres vivos. Y esta materia se presenta en distintos grados de complejidad estructural. A esos grados los llamamos niveles. Entonces tenemos niveles de organización de la materia. Tenemos niveles abióticos y niveles bióticos. En los abióticos, que son los que no están vivos, está el nivel subatómico, el nivel atómico, el nivel molecular. En los niveles bióticos están ya los seres vivos, están vivos, vamos a decir. Está el nivel celular, el orgánico, el poblacional y el ecosistema. Siguiendo con la organización biológica, acá vamos a poder ver de qué se trata aquellos grados o niveles, ¿verdad? Entonces partimos de lo más. Acá lo que se tiene que entender es que se parte de lo más simple a lo más complejo. Entonces partimos del nivel subatómico, que tenemos acá el protón, neutrón y electrón, del nivel atómico, en donde ya tenemos un átomo, puede ser acá por ejemplo hidrógeno, carbono. Cuando pasamos al siguiente nivel es el nivel molecular, tenemos ya una molécula, acá tenemos una molécula de agua o una de glucosa, azúcar, una cadena de ADN. A partir de ahí ya tenemos el nivel de los organelos. Está la mitocondria, por ejemplo el cloroplasto y el núcleo forman parte de la célula. Y el siguiente nivel sería el nivel celular, en donde ya tengo una estructura celular definida. Acá tenemos una célula nerviosa. A partir de esta célula nosotros vamos a seguir formando la complejidad de la organización biológica. Tenemos el tejido, acá el tejido nervioso. Después del siguiente tenemos el órgano, acá tenemos el cerebro. Cuando yo junto la fusión de órganos me va a dar un sistema de órganos. Tengo acá un sistema nervioso, como vamos con el ejemplo,
Y luego de este sistema de órganos ya tengo el organismo, ¿verdad? Acá en el ejemplo del tipo una gacela. Siguiendo con lo mismo, aquel organismo ya se inserta en una población, ¿verdad? Está dentro de la población de gacelas, esta se inserta en la comunidad y así esta comunidad en el ecosistema. Este ecosistema es el que me da la biosfera. Entonces aquel nivel de organización biológica va de lo más sencillo o lo más simple a lo más complejo. Acá vemos lo mismo, tenemos entonces el nivel molecular, el nivel de la célula, la formación. Acá tengo una formación específica de un osteocito, que es una célula del tejido óseo, ¿verdad? Acá ya la fusión de estas células me forma el tejido óseo, el órgano ya sería el hueso, el sistema de órganos sería el esqueleto y el organismo en sí ya sería este lobo. Este lobo inserto en la población, inserto en la comunidad e inserto en el ecosistema, en donde están ya en interacción seres vivos y ambiente inerte. Entonces cada nivel de organización incluye niveles inferiores y constituye a su vez la base de los niveles superiores. Cada nivel se caracteriza por poseer propiedades específicas y características que emergen en ese nivel y no existen en el anterior. A esto lo llamamos propiedades emergentes. Acá tenemos el ejemplo de una célula. Dice que una molécula tiene propiedades diferentes de la suma de sus propiedades de sus átomos, como por ejemplo acá el hidrógeno y el oxígeno. Es diferente a la molécula, como así también la célula va a tener propiedades diferentes a las moléculas que constituyen esa célula. Y un organismo va a tener propiedades diferentes, nuevas y diferentes a las células que constituyeron ese organismo. Entonces, de todas las propiedades emergentes, sin duda, la más sorprendente es la que surge en el nivel de una célula individual y nada menos que eso es la vida. Y a partir de ahí tenemos todas las interacciones que puedan ocurrir con el medio y con las demás, vamos a decir, los demás organismos, ¿verdad? Acá entonces hablamos esto, voy a citar de manera grande, ¿verdad? Para que pueda entrarme todo en este video, ¿verdad? Los seres vivos pueden definirse con base a sus características, o sea, todos los seres vivos tenemos unas características, sí o sí, independiente de la especie, de la forma, la estructura y la función que tengamos que realizar. Vamos a tener unas bases características. ¿Y cuáles son ellas? Es que se componen de células, es que crecen y se desarrollan, que regulan sus procesos metabólicos, que se reproducen, que tienen movimiento, que reaccionan a estímulos y que evolucionan y se adaptan al ambiente. Todo esto nosotros decimos que son bases características de los seres vivos. Hablando de metabolismo, entonces, dice que es la organización específica que poseen los seres vivos, es mantenida por el continuo aporte de materia y energía que estos adquieren del medio externo. Entonces, ¿qué es el metabolismo? En fin, es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula con la finalidad de obtener energía. ¿Para qué? Para sustentar las diferentes funciones vitales y moléculas para crecer y renovarse. Entonces el metabolismo en sí que es el conjunto de reacciones vivas que ocurren dentro de la célula y que tienen la finalidad de producir energía. Y al producir yo energía, entonces, ¿qué esto me va a dar? Me va a dar la sustentabilidad de la vida, ¿verdad? Vamos a hablar un poco rápidamente de lo que son las definiciones que vienen del metabolismo y así hablamos entonces de catabolismo y anabolismo. El catabolismo entonces comprende todas las reacciones o vías metabólicas que ocurren ocurren una degradación de un compuesto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Algo complejo va a descomponerse en algo más simple. Entonces en el catabolismo no se olviden que es algo complejo que va a volverse algo simple, y en el anabolismo
Es algo simple que después se va a volver complejo, ¿sí? Entonces, catabolismo, degradación. Tienen características principales y dice que una parte de una molécula grande termina en una pequeña y que acá en el catabolismo hay producción de energía en forma de ATP y que en el anabolismo comprenden las reacciones o vías metabólicas en donde hay síntesis. Atiendan estas dos palabras: catabolismo, degradación, anabolismo, síntesis. Sus principales características son que de una pequeña yo voy a volver a una mayor. Hay consumo de energía de ATP, entonces son diferentes. Después vamos a hablar que existen tipos de metabolismo. Acá dice, por ejemplo, en esta vía, funciones de nuestro organismo que necesitan ATP. Y si se dan cuenta, hay varios tipos de funciones que necesitan de esa energía para poder funcionar. Tenemos también una de las características de los seres vivos, que es el movimiento, ¿verdad? Que todos los seres vivos presentamos de algún modo movimiento, ¿verdad? Tanto sea en los animales como en las plantas, ¿verdad? También que tenemos el movimiento, por ejemplo, en la parte del ser humano, ¿verdad? Que es el involuntario, que por ejemplo acá es el arco reflejo. Vos pinchás algo y realmente sacás la mano porque te pincho. Eso es un arco reflejo. Y el movimiento voluntario, que son los movimientos que nosotros mismos podemos hacer. Y otra de las características es la reproducción, que es la característica por el cual nosotros podemos dar origen a otro ser vivo para perpetuar y mejorar la especie. Hay distintos tipos de reproducción, después vamos a hablar más pausadamente, pero pueden ir leyendo, ¿verdad? El otro tipo de base, ¿verdad? Es el crecimiento y el desarrollo, donde dice que el crecimiento es el aumento del tamaño celular y del número de la cantidad de células, ¿verdad? Lo mismo acá dice que, por ejemplo, en organismos unicelulares el desarrollo es cuando se parte aquella célula, vamos a decir, en forma bruta. Y los organismos pluricelulares sí necesitan otra estructura más compleja. Seguimos por los estímulos, que son, por ejemplo, los cambios que hay, ¿verdad? En cuanto al luz, ruido, a la integración que tenemos y a la respuesta motora que nosotros podemos hacer. Otro de las características de los seres vivos es la homeostasis, el mantenimiento del organismo dentro de los límites que permiten desempeñar una función de manera adecuada. Por decirle algo sencillo y rápido, es, por ejemplo, cuando yo tengo mucho frío y mi cuerpo empieza a temblar, ¿qué quiere decir? Mi cuerpo se tiene que adaptar al medio externo para poder hacer eso, entonces yo tengo que expirar o sacar calor para poder hacer un equilibrio. Eso es la homeostasis. La adaptación, hay una respuesta a un ambiente cambiante, siempre hay una respuesta, ¿verdad? Esta adaptación se da en varias formas, pueden ser morfológicas, estructurales y fisiológicas, ¿verdad? Tenemos fisiológica, estructural, ¿verdad? Y para estar terminando rápidamente, entonces entramos en la parte de lo que es bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Son elementos de la vida. Todos los seres vivos están constituidos cuantitativa y cualitativamente por los mismos elementos químicos. De todos esos elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo unos 25 son los componentes de los seres vivos y a esto nosotros le llamamos bioelementos. Se pueden clasificar en primarios, secundarios y oligoelementos. ¿Qué quiere decir eso? Que los primarios se encuentran en un 96%, los secundarios en un 3,3% y los oligoelementos en muchísimo menor, en 0,1%. Bueno chicos, yo quiero que ustedes le den una leída más, ¿verdad? Después de bioelementos tenemos las biomoléculas, que ya son cuando aquellos bioelementos se juntan. Podemos tener inorgánicos y orgánicos. Entonces, esta es solamente una pequeña parte de todo lo que nos resta. Bienvenidos y que siga el año de la mejor manera. Buenas noches.